Hola a todos, bienvenidos. Bienvenidos. Hoy voy a hacerle unas preguntas a Alba sobre cómo fue mudarse a Islandia. Alba, cuéntame, ¿cuándo te mudaste a Islandia? Me mudé a Islandia en enero del 2021, Ah, cuando todavía había COVID en España. ay, en medio del COVID, en mitad del COVID te mudaste. Ujú, sí, llegué a Islandia y tuve que hacer una cuarentena Hmm. de creo que una semana. Ujú. Tuve que pasar aislada en una habitación No, en serio. Es Totalmente tú sola en una habitación. una semana. Pero, ¿y cómo comías? En plan, Pues, la comida. bueno, yo vine a Islandia porque iba a venir para 6 meses para trabajar de au pair. Y entonces la familia con la que me había mudado me subía la comida a la habitación, me recogía todo y yo tenía pues mi propio baño al lado de la habitación, claro, que solo podía usar yo. Y así estuve una semana. Mm, Y luego tuve que ir a hacerme un test de COVID y cuando todo estaba en orden y el test era negativo, pues ya fui libre. Pero, y una cosa, ¿y no fue incómodo? Como, no sé, llegar, no conocer a la familia y estar ahí una semana aislada. Ay, todo el mundo me pregunta eso y creo que me hubiera sentido así con otra familia, pero es que de verdad, yo tuve Mm, tanta suerte, hablé por videollamada muchas veces con ellos antes mm. de ir y fueron tan amables y congeniamos tan bien desde el principio que todo fue muy, muy fácil. Muy Ay, fácil. qué bien. Oye, ¿y por qué Islandia? A ver, pregunta súper importante para empezar. Pues mira, es que no iba a ser Islandia. Eso Entonces, eso es lo gracioso. Yo, estaba mirando al principio países típicos, pues como Alemania, o Inglaterra, pero me di cuenta de que no me llamaba mucho la atención y que yo quería algo distinto, ¿no? Porque había visto historias de muchas au pairs que habían estado, pues eso, en países súper típicos, pero no me llamaba la atención. Entonces dije: "Me voy al norte de Europa. ¿A qué países me puedo ir al norte de Europa?". Y entonces empecé a mirar mucho Noruega y Finlandia. mm, Y encontré una familia en Finlandia, y tuvimos un par de videollamadas y bueno, en principio estaba todo bien. Pero luego me di cuenta de que había algo que no me mm, terminaba de hacer clic, no sé. sí, ¿por qué? Mm, En plan, ¿qué eh, veías raro de...? he escuchado muchas historias de que a algunas familias, contratan au pairs Sí, como para tratarlas más tipo personal de limpieza, ¿no? sí, 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 sí. Trabajadoras. Y eso no es la idea es que seas parte de la familia, que puedas aprender el idioma, en fin, que sea una buena experiencia para ti. Entonces, como que me da un poco esa sensación y también en Finlandia son súper, súper fríos, muy fríos. Mm, ujú, Entonces, como que no me terminaba de sentir cómoda. ujú. Entonces, dije, bueno, voy a abrir un poco más la búsqueda. Sí, Y ahí me di cuenta de que ni siquiera había considerado Islandia al principio. guay. Había muy poquitas familias en Islandia, pero pues les encontré a ellos y empezamos a tener videollamadas y todo fue mucho, mucho mejor que Y con el otro. congeniasteis. Sí, y Oh, qué el bien. contrato con los de Finlandia y Mm, vine a Finlandia. Ujú. qué guay, pero ¿cuántos niños tenía la familia? Pues ellos tienen tres niños. Sí. Cuando yo llegué tenían 10, 3 y un bebé de 5 meses. Madre mía. Sí, entonces yo iba para estar con el bebé de 5 meses, Ah, porque vale. la mamá tenía que empezar a trabajar y no tenían escuela todavía para él. Entonces yo estaba todo el rato cuidando al bebé de 5 meses. Todo el rato. En plan, Hombre, ¿cómo era tu horario? Tengo curiosidad. no, era de lunes a jueves, como de 9 Mm. de la mañana a 4, así. Ujú. Ah, pero de lunes a jueves está muy bien. Viernes, Sí, sábado y domingo libre totalmente. Oh, qué bien. Muy sí, sí, bien. sí, Mm. eso ¿Y qué estuvo. hacías entonces el viernes, sábado y domingo? Pues hice amigos muy pronto aquí. Conocí a muchas au pairs españolas también.
Ujú, y a más gente por ahí que también estaban por aquí trabajando y tal. Y hice grupo muy fácilmente, así que pues viernes, sábado y domingo pues iba al gimnasio con ellos. Aquí es muy típico ir a la piscina también, a ujú. conocer gente y pues ir al centro, pasárselo bien, vamos. Qué guay. ¿Islandeses conociste? Mm. En ese momento no. Empecé a conocer islandeses cuando al final decidí quedarme Mm, y, y empecé a trabajar en una escuela, entonces sí, claro, conocí a islandeses. Ujú. Pero claro, antes claro. no, creo que es un poco complicado, Sí, porque cuando llegas te quieres sentir en casa al final, entonces está un poco feo porque al final no te abres mucho culturalmente, pero es como mejor te sientes, ¿no? sí, sí, sí. Haces amigos españoles, sientes que tienes España cerca, ¿no? Viviendo en Claro, otro país, pero sientes que tienes a España cerca. Mm. Oye, claro. y es que sé que es sobre cómo te mudaste a Islandia, pero es que es muy interesante también este tema de au pair. ¿Tuviste alguna experiencia así con los niños graciosa, divertida, alguna anécdota? Me pasó una vez que me pidieron ir a recoger a la nena de 3 años a la escuela infantil y con ella era muy complicado porque ella no hablaba inglés todavía y yo no hablaba nada de islandés. Entonces era súper difícil comunicarme con ella y además ella tenía una personalidad muy... Ahora nos llevamos Fuerte. muy, muy bien, mucho mejor, ya ella me quiere mucho y yo a ella también, pero antes al final era una extraña en su casa que ya no conocía y que no entendía, entonces era muy complicado para ella. El caso, que me mandaron recogerla a la escuela porque la madre no llegaba a tiempo y llegué allí con su hermano pequeño, con el carrito y dije a las profesoras que iba a recogerla y cuando me vio dijo que no se venía conmigo. Hostia. Y que no se venía, y que no se venía, y que no se venía conmigo. Y yo, bueno, me costó un rato convencerla, como pude, y ya al final, pues, pero, jo, fue un rato, Pero qué vergüenza también, ¿no? En ese momento como, "Uf, ¿qué hago? Tierra, trágame". claro, y se pensarán las profesoras que soy una persona horrible. Claro, ya, ya. Por tu mente supongo que pasaba eso, ay, pobrecita. Pero ¿y al Sí. bebé? ¿En qué idioma le hablabas? ¿Con español? ¿En inglés? ¿Al bebé? Bebé, bebé, Al sí. bebé siempre en español, sí, 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 sí. Y ¿Y al de hecho, gran? cuando dejé la familia, cuando él tenía más de 1 año, él entendía todo en español. Sí, Sí, qué bien, qué bien, qué bien. ¿Y supieron mantener eso como ahora el no, niño habla español? Ah, qué pena. Sería una buena oportunidad, ¿verdad? Como para sí, que ya, el niño... sí. Ya. ¿Y al de 10 años? En inglés le hablabas, ¿no? Inglés, sí, en inglés. Mm, Una cosa muy buena que tiene Islandia es que todo el mundo habla inglés. mm, Mayores, pequeños, todo el mundo. Entonces, qué alegría. No como en España, ¿no? claro, muy Todo lo fácil. contrario. Mm, Mm. qué guay, qué bien, qué bien. Au pair. Y todavía hablas con ellos entonces, dices, ¿no? Sí, 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 Qué sí. bien. Somos, hombre, no nos vemos tanto como quisiéramos, porque al final, pues cada uno tiene su vida ajetreada, pero sí intentamos quedar a veces y han venido al bautizo de mi hija, por ejemplo, y Ah, las cosas importantes, sí. bien, bien, bien. Un bautizo en Islandia. ¿Es Sí, diferente de un bautizo en España? sin duda. ¿Por qué? En Sí. plan... Bueno, la familia de mi pareja, ellos son cristianos también, mm, pero no es típico en Islandia ser cristiano y son luteranos. Ujú. Son vale. católicos luteranos, entonces Mm, hay algunas diferencias, pero en sí la celebración en España ya sabes que es más pues ir de banquete, ¿no? A ir todos a comer normalmente, luego dar regalos y todo eso, como que es mm. una experiencia más larga. Pero aquí lo más importante de los bautizos es que es el día en el que se dice el nombre que le vas a dar al niño o a la niña. Vale, antes no. No. Sí. Entonces, es la cosa más rara de este país, que puede ser que el bebé tenga 4, 5 meses y hasta el día del bautizo no se sabe el nombre. Es Hostia. una incógnita, un misterio. Pero ni siquiera los abuelos sabían el nombre del... Oye.
No, Hay que no, no, mantener el secreto. mantenerlo, sí, sí. Qué fuerte. No tenía ni idea, ¿eh? Sí. De hecho, los padres evidentemente piensan en nombres o quizá lo tienen decidido pero no lo dicen, pero pasa mucho que el bebé nace y tenían un nombre pensado y cuando nace les da la sensación de que no les pega ese nombre. Entonces se lo cambian. A mí me parece súper raro porque, no sé, yo nunca, si he pensado en un nombre, voy a Claro. cambiar cuando nazca dependiendo de la cara, ¿no? No tiene cara de Marta, no. No, es súper, súper raro, sí. ¿Y a Eh, vosotros os pasó? En plan, teníais un nombre y cambiasteis de nombre después. no, No. nosotros ya sabíamos el nombre que iba a tener si era niña. No, yo ya Mm. le dije a mi novio, el nombre no se cambia. No, es negociable. Da igual que no te veas la cara. El nombre es el que ya hemos decidido, ¿eh? A mí luego no me vengas con cambios. Lo quiero firmado en un papel. Ujú. Qué bueno. Sí, Curioso. no tenía ni idea. Qué interesante. Mm. Entonces, hasta el día del bautizo del niño, pues si es niño, se le llama con el nombre del padre más son, y si es, y si es una niña, el nombre del padre más daughter. Ah, vale, 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 vale. Curioso. ¿Y los familiares o amigos no intentan como, venga, dímelo, dímelo por favor, solo a mí? Es una cosa que se respeta mucho, mucho, mucho. Qué No fuerte. te pregunta a nadie. De hecho, el sexo tampoco te lo suelen preguntar. O sea, consideran que es algo muy Ujú. personal y que si tú no lo has dicho, es porque no quieres que lo sepa la gente, entonces no. Son muy respetuosos Ah, con eso. qué curioso. Aquí lo vemos súper normal, ¿verdad? Niño o niña. Sí, 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 que incluso aunque no conozcas a la persona, ¿no? ¿Y qué vas a tener? Sí, 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 niño o niña, no, por la forma de la barriga yo creo que también hay gente así. No, qué Sí, sí. fuerte. Ay, qué bien, qué bien. Pero qué bien, ¿no? Que sean tan respetuosos ahí, que no te pregunten y todo. Mm, Sí, sí, sí. muy bien. Vale, entonces te mudaste en 2021, ¿no? Ujú, sí. ¿Y después de tu experiencia au pair? Pues no tenía yo muchas ganas de volver a España. Mm, Se me había hecho corto, ¿no? Me lo estaba yo pasando muy bien. 6 meses, dijiste. 6 meses o Bueno, al cuánto final tiempo. sí, me iba a quedar 6 meses, pero al final me quedé como 10 meses, 11 o así. Lo alargué con la familia porque estábamos muy contentos todos. Y, y luego ya incluso me dejaron quedarme, incluso cuando no me necesitaban, me dejaron quedarme Mm, hasta que encontré un apartamento. qué buena gente. Sí. Mm, Entonces me dijeron, no te preocupes, tú si de verdad te quieres quedar, puedes quedarte aquí hasta que encuentres sitio para vivir, porque aquí es muy complicado encontrar sitio para vivir. me imagino. Mucho más que trabajo. Los Mm, trabajos salen así, así, así por todos ah, lados, sí. pero los apartamentos están complicados, sí. Oh, Entonces, bueno, pues nada, me quedé allí hasta entonces y encontré trabajo súper rápido en una escuela. ujú, qué guay. Enseñando español, ¿no? O en aquel Eh, momento diferente. no, al principio era en una escuela infantil con niños islandeses, sí. Ujú. Ah, ya, ahí ya hablabas islandés. No. Entonces, ¿cómo lo hacías? Hablaba alguna palabra, entendía muchas cosas, ¿no? Que había aprendido en la casa con la familia, pero no hablaba casi nada. Mm, El problema es que aquí faltan muchísimos profesores, ah, muchos sí. profesores. Entonces, además de que hay falta de profesores, no hay profesores especializados, para que tú me entiendas. Entonces, en ese momento, ahora ya es diferente, pero en ese momento contrataban a gente que no hablaba islandés, sí tenía estudios en educación. Qué bien. Pero ¿y Sí. por qué? ¿Cómo es que no hay tantos profesores allí? ¿Cómo el sueldo es muy bajo o qué? Claro, es un poco como en España, Mm, no hay muy buenas condiciones a no ser que seas funcionario. mm, Entonces, no, la gente por lo general no le gusta. Entonces hay muchos puestos disponibles y ujú. normalmente son extranjeros. Interesante. Ujú, interesante. Mm. Sí. Muy bien. Y entonces después encontraste un piso y tú compartías piso o estabas tú sola en el piso viviendo. Sí, el primer piso donde viví en Islandia compartí con otra chica española de Barcelona, que era mi amiga aquí. Ujú.
Y sí, compartimos piso durante un año hasta que ya me fui a otro apartamento sola a vivir, mucho más pequeño, mucho más bonito. Mm, Y en otra parte mucho mejor de Reykjavik, al lado de la costa. Y ahí viví luego hasta que conocí a mi pareja y me mudé con él. Ujú. qué bien, qué guay. ¿Y cuánto pagabas? Si se puede preguntar, ¿no? Tengo Uf, curiosidad. en la primera casa, Mm, mm, entre las dos, a ver, mm, pues en aquel entonces era un apartamento de una habitación mm. y eran 1.250 euros. Bueno, creía que iba a ser más caro, ¿no? Y Ujú. estaba muy bueno, muy bien ubicado. Em, Luego pagué más por el otro apartamento, también estaba yo sola, claro, Claro. pero Ujú. era mucho más bonito. Este primer apartamento que te digo era bastante viejo y así. Ah, vale. Ujú. No, pero hombre, casi Sí, como Barcelona o Madrid, ¿no? Yo tengo amigos que pagan más. y también te digo, ahora pago, espérate, que te Verás. digo, em, 3.300 euros. Ay, Dios mío. 3.300 euros. Oh, pero es mucho más grande, ¿no? Claro, sí, aquí hay 4 habitaciones, hay garaje, hay, en fin, Claro. es una Ya cosa es así. otra cosa. Nada que Sí. ver, pero sí. Ujú. Y además muy bonito que yo he visto muchas fotos y vídeos. Es muy bonito tu piso. Pero hombre, claro, 3.300 euros. También es verdad que el salario allí es más alto, ¿no? En Ujú. general para la gente de allí, ¿no? Sí, 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 sí. Hay mucha diferencia con ¿Cuánto España. es el salario medio allí? Pues ahora estará en torno a ver, lo voy a decir en euros. Mm, sí, cerca de unos 3.000 euros, quizá, poco menos de 3.000. Quería que iba a ser más, ¿no? Mm. También. Salario medio. ¿Y salario mínimo hay o no hay? En algunos países no hay salario mínimo. No, aquí no hay salario mínimo, no. Ah, Ujú. ya. Bueno, entonces sí, es súper caro. Porque, hombre, si tu piso cuesta como un salario medio, solo el piso. Mm. Efectivamente, Que no sí. incluye luz, no incluye agua. No. Madre mía. Y el problema también del país con los precios es el precio de la comida. O sea, no te puedes imaginar el precio de la comida, sobre todo la carne y el pescado, Hmm, carísimo. Cuesta un ojo de la cara. Aunque, cuesta un ojo de la cara. madre Muy, mía. Uf. sí. Entonces, si quieres hacerte un guiso, en plan, con un montón de... ¿Qué Ujú. haces? Pues hay que buscar la forma, hay que buscar la forma. Madre mía. Yo tengo un amigo que fue a Islandia de viaje y con sus amigos y se fue con una maleta entera llena de comida, de jamón, de chorizo, Sí, para sí. hacer bocadillos. Mm. Claro, lo que hago yo cuando vengo de España. Siempre hay una maleta de 23 kilos solo con comida. 23 kilos. ¿Y eso cuánto te dura? Me dura, me dura. Yo lo No. raciono bien. Hombre, 23 kilos son muchos kilos, ¿eh? Claro, y ya no es por el precio para ahorrarme dinero, que también, sino porque hay muchas cosas que no puedo encontrar aquí y que no puedo vivir Hombre, sin. Ujú. Entonces, hombre, ¿cómo qué? El jamón. sí, el jamón, el salchichón, Qué lo rico. puedo encontrar aquí, pero no es el que me gusta a mí. Y luego también tomate frito. El ¿No hay tomate tomate frito, frito? el tomate frito, Pero no. hay una cosa más simple que el tomate frito. No hay tomate frito. Pero he estado hablando de esto con otros extranjeros y parece ser que es una cosa muy española lo del tomate frito, ¿eh? ¿Ah, sí? Ah, Es probablemente la cosa que más echamos de menos después del jamón serrano. vale, hay tomate triturado, ¿no? Ahora que Claro, recuerdo cuando hay vivía como, en... sí, como pasata, ¿no? Como en italiano, la típica. Vale, Sí. vale, sí, sí, sí. No, sí, ahora me acuerdo. Es verdad. Una cosa tan básica que podrían hacer perfectamente, ¿verdad? No sé. Sí. Interesante. Qué guay, qué guay, qué guay. Entonces, ¿fue fácil o fue difícil mudarte a Islandia? El primer año fue muy fácil y fue muy divertido y me lo pasé muy bien y tuve una experiencia muy buena. Y luego el segundo año, cuando ya empecé a trabajar y ya viví el invierno bien Mm, como persona trabajadora, sí. se me hizo muy complicado el segundo año, sí. Mm,
Mm. ¿Hay algo a lo que todavía no te has acostumbrado? Estamos en 2026, ya hace muchos años que vives ahí, pero Mm, A ver, me he acostumbrado al mal tiempo. bien. Em, Me he acostumbrado a que haya luz ahora todo el día, 24 horas, todo el día. Mm, Em, Creo que me he acostumbrado a todo, a sí. todo. Qué No me ha bien. quedado no me ha quedado otra, la verdad. ¿Y qué Pero fue lo más difícil? Perdón, también sí, pienso dime. también pienso todo el tiempo que al final estoy aquí porque lo decidí yo y pensé que la mejor opción para mí en mi vida era quedarme aquí y no me arrepiento para nada. Pero eso no quita que algunas cosas sean complicadas, ¿no? O que a Claro, veces me gustaría estar allí y ya está. claro, sí, está claro. ¿Y para ti qué fue lo más difícil El para tiempo. acostumbrarse? Sí, el tiempo, claro. Mm, Sí. normal. Ujú. El mes de enero y febrero son los peores aquí porque no para de nevar. O sea, cuando digo no para es que no para. Ni de día ni de noche, todo el tiempo oscuro. No puedes salir a dar un paseo Ay, porque está todo plagado de nieve. me muero. No, no. Te escurres porque hay, claro, el problema es que nieva mucho, luego sube un poco la temperatura, llueve, se Mm, forma hielo, entonces sales ujú. y te caes. Y te caes. Uf. Luego Em, con la tierra, supongo que la nieve se, ¿no? Se Se ensucia y pone se pone sucia, así, sí, y ya no es bonito. no. Por Ya. eso, para mí, una cosa indispensable de vivir en este país es tener garaje. Ah, Eso no mm. lo cambio por nada, porque en el primer año, cuando todavía no tenía coche, iba andando al trabajo. Mi trabajo estaba a 45 minutos andando. No. ¿Y no había bus o qué? Había bus, pero tardaba más en bus que andando. No me digas. Entonces dije, mira, no, así encuentro la forma también de hacer ejercicio. Hombre, mata esos pájaros un tiro, pero qué Entonces fuerte. ya me ves a mí por la mañana del primer año poniéndome 5 capas aquí de pantalones, el chubasquero encima, los Pobrecito. guantes, el gorro. Ay, eres el muñeco Michelin. El muñeco misionera, sí, sí, sí. Y pues nada, Pobrecita. 45 minutos hasta allí y al salir, después de trabajar 8 horas, vuelta otra vez. Madre de Dios. ¿A qué hora tenía que empezabas a trabajar? 8:30, 8:30 a Bueno, 4:30, sí. Ujú. no tan yo no sé por qué pensaba que iba a ser más temprano. No sé por qué. Aquí Mm, empiezan, o sea, sí, como en España, ¿no? Más o menos. No es como sí, en Alemania que empiezan súper pronto. sí, por eso pensé, sí, que a lo mejor. Qué Así que con fuerte. mi primer sueldo dije, un coche. Muy bien. Pero, ¿y con tu carnet de España directamente pudiste comprarte un coche y empezar allí a conducir o fue Em, difícil? Te vale el carnet, creo que hasta el primer año que estás en el país. Y luego tienes que renovártelo y sacarte el carnet islandés, pero no tienes que hacer nada, es simplemente un papeleo, no tienes que Ah, hacer vale. ni prácticas ni nada, porque Vale, todas vale. las señales y todas las normas de conducción son exactamente igual que en España. Entonces, Vale. Bueno, menos mal, ¿no? sí, Sí. sí. Conozco a tanta gente, sobre todo estudiantes que vienen y no pueden usar el carnet. Y ahora te lo tienen que sacar, aquí tienen que repetirlo todo. Sí, Sí, pero tú no, qué bien. sí, así que yo tengo mi carnet islandés y a veces lo enseño en España y me dicen, pero ¿y esto? Digo, "Ah, claro". Pero ¿y conducen bien allí? Son... Uf, no, 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 no. Te lo has pensado así, tienes una cara. No, pero hay una cosa buena en el país, es que no hay autopistas tal y como las conocemos en España, con un montón de carriles, eh, Mm, con un montón de gente loca adelantando. No, o sea, aquí, por ejemplo, la carretera del aeropuerto a la ciudad, a sí, Reykjavik, es un camino, es un carril para allá y otro para acá. vale, que no No, puedes ni hacer nada, directo, no. todo recto y ya está. Como mucho puedes adelantar. Ujú. Ya está. Sí, Pero sí. no.
A que No, no te mareas tanto, ¿no? Como con tantas señales no, y todo. no, no, Mm. por lo general, a ver, hay tráfico Sí, por la mañana, a la hora del tráfico y a la salida del trabajo de todo el mundo, claro. pero no se puede comparar a España. Entonces hay algún loco que sí que conduce súper rápido. Sí, son poco prudentes en general, pero lo que te digo, como tampoco el límite de seguridad es 90 en todo el país. 90. Ah, mira, Entonces, bueno, pues no es bastante típico tener accidentes de tráfico ni nada de eso. hombre, a 90. Te da más tiempo de reaccionar, ¿no? Digo yo también. Y sí, Claro. sí, qué fuerte. No como en Alemania, que no, en las autopistas no tienen límite de Sí, velocidad. sí, Qué exacto. fuerte, ¿no? Mm. Sí. Pero, y en Islandia todo lo contrario, ¿no? Como máximo 90. ¿Mm? Mm. Ahora podéis practicar con las actividades interactivas en la página web. Adiós. Adiós. Ay, a ver.